Tengan muy buenos días y alabamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Ahora que cantábamos esta alabanza sobre el Hijo de Dios, ¿verdad? En mi corazón lo que he tenido para compartir hoy en la mañana es darle la gloria y la honra al que la merece, a Jesucristo. Amén. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra en esta mañana. Y le doy gracias porque me permite y me da el hermoso privilegio de poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Dios es bueno. Y voy a romper un hielo. Mis papás, desde niñas, a nosotros, mis hermanos, nos mandaron a una escuela donde todos los días en la mañana hacíamos una oración. La oración de San Francisco, ¿se acuerdan? Decía así: Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo amor. Donde haya injuria, lleve perdón. Donde haya duda, lleve fe. Donde haya sombras, lleve luz. Y ahí seguía. Y la verdad que les voy a decir, yo quería llegar temprano solo por poder decir esa oración con mis compañeros todas las mañanas. Yo podría decir que desde niña he querido servir al Señor. Y estas mañanas, cuando estaba leyendo uno de los devocionales, me tocó leer el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Busquémoslo. En este capítulo 17, Jesús ora por él, ora por sus discípulos y ora por nosotros. Y al leer ese pasaje de Juan 17, me di cuenta o me percaté de que Jesús le pedía al Padre lo que usted y yo ocupamos para ser instrumentos de Dios. Amén. Vamos a leer del Evangelio de San Juan 17, vamos a leer del versículo 20 al versículo 23. ¿Ok? Creo que ese es el que tienen ahí en pantalla. Del 20 al 23 dice así: Mas no ruego solamente por estos, se refería a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como me has amado a mí. Amén. Permítame orar. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos compartir esta preciosa palabra que tú nos dejaste, Señor. Este manual de vida, esta carta de amor, Señor, este propósito por el cual tú quisiste que nosotros naciéramos. Ayúdanos, Señor, alumbra nuestro entendimiento, escribe en nuestro espíritu esta mañana. Espíritu Santo, toca nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que podamos ser transformados a través de esta preciosa palabra, Señor. Toma tú el control, amado Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y entonces, en este breve segmento donde Jesús ora por nosotros, Él tiene una petición, una única petición, y Él ora por la unidad, porque seamos uno, así como el Padre y Él han sido uno. Por las veces que el Señor repite que haya esa unión, uno podría pensar que ese era un deseo profundo en el corazón de Cristo. Fue reiterativo en estos poquitos versículos: que ellos sean uno como tú y yo somos, que ellos sean uno en nosotros. Podríamos entender que el Señor en su corazón tenía ese deseo de que nosotros fuéramos como un bloque sólido, que hubiese unanimidad, unidad en medio de sus hijos. Amén. Compacto su pueblo.
Leamos Filipenses 2:2. Pablo escribe a los Filipos diciendo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Para el Señor, la unidad es importante. Amén. ¿Y qué quería el Señor? ¿Qué era lo que realmente pedía detrás de decirle al Señor que fuéramos uno? Hay 3 cosas que el Señor pedía. Y la primera la vamos a leer reflejada en 1 Corintios 12:13. Esa era una de las cosas que Él pedía de fondo al pedirle al Padre que fuéramos uno. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Jesús pedía que todos fuésemos incorporados en un solo cuerpo. Eso era lo que había en su corazón. Un solo rebaño, una sola vid, aún viviendo en tiempos y lugares diferentes. Él quería que fuéramos uno, que estuviéramos unidos a Él como cabeza, como piedra angular. Amén. Cristo murió para atraernos a Él. Esto está en Juan 12:32. Juan 12:32 dice, Jesús hablando: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Jesús quería formar un solo cuerpo. Jesús quería formar una comunidad. Jesús quería formar una familia. Amén. La familia de Dios. Eso era lo primero que Él tenía en su corazón al decir: Señor, que seamos uno, formar su familia. Lo segundo que podríamos pensar que Jesús pedía al orar por la unidad es que todos fuéramos avivados por el mismo Espíritu. ¿Ven? Eso lo podemos entender cuando Jesús en el versículo 21 dice que también ellos sean uno en nosotros. Otra versión dice que también ellos sean una misma cosa en nosotros. Y esto ocurre mediante la unión del Espíritu que está en nosotros con el Espíritu Santo. Viene y toca. Y vean qué hermoso lo que dice 1 Corintios 6:17. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Se une, trae vida a nuestro espíritu. Y voy a decirlo con otras palabras. Lo que pasó ahí fue que el Espíritu de Dios, el sello de la imagen de Jesús, vino a sellar mi espíritu. De la misma imagen y el mismo poder divino que trae el Espíritu de Dios está en usted y está en mí. Ya está. Amén. Amén. Deberíamos de decir, como dice Saúl: wow. Porque Él pone exactamente la imagen de Él. Solo que usted y yo tenemos un problema, y es nuestra alma. Y ahora vamos a hablar de eso, que tanto nos ha enseñado doña Isabel. Pero Él quería que el mismo espíritu, que fuéramos un solo espíritu. Por eso pidió el Señor Jesús, porque fuéramos uno. Y su tercer petición, Jesús oró por la unidad para que todos estuviésemos unidos por el vínculo de la perfección, que es el amor. Él quería que estuviéramos no solo compactos y unidos, sino que ese vínculo fuera perfecto. Y el vínculo perfecto es el amor. Eso lo podemos leer en Colosenses 3:14, donde el Señor nos dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Doña Isabel
hace 8 días nos dio una prédica acerca de ese amor que viene del cielo, un amor ágape, un amor que no es el que usted y yo generamos. Voy a leerle unos versículos de ese amor ágape que está en 1 Corintios 13, del 4 al 7, que dice así: ese amor ágape, o ese amor con el que Dios nos ama, dice que es un amor sufrido, es un amor benigno, es un amor que no tiene envidia, es un amor que no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Amén. Ese es el amor de Dios. En Romanos 5:5, la parte B dice lo siguiente: porque el amor de Dios, este amor ágape, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya ese amor está dentro de nosotros. Y en respuesta a ese amor que fue el que hizo que Jesús dijera: me despojo de mi realeza por ir por ellos. Ese amor que hizo que Jesús dijera: enfrento la muerte. Ese amor es el que mueve a Dios a decirnos a usted y a mí: vístase de ese amor que yo ya derramé sobre usted, porque es el vínculo perfecto. Amén. Es el vínculo perfecto. Si leemos Efesios 4:3, ahí Pablo nos dice: sean solícitos. Solícitos es como ser rápidos. Sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, lo que ahí está diciendo es que por medio del amor que los une, vivan en paz. Amén. El amor es ese vínculo que nos hace sostener esa unidad. Leamos Hechos 4:32. Hechos 4:32. En este pasaje la iglesia se está levantando, está siendo formada. Jesús hace poco ha resucitado. Y dice así el que escribe Hechos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Qué bonito. Uno. Y dice que ninguno decía que algo de lo que poseía era suyo, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. ¿Saben que esta lectura me recuerda a mi abuelita? ¿Qué decía abuelita? Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Para uno era duro, yo no estaba apenas creciendo. Más si Toti me había quitado algo, si se había puesto una blusa mía. No se trata del dar, se trata de que haya amor en nuestro corazón hacia el prójimo. Cristo oró por la comunión de los santos, nosotros. Cristo oró por la comunión de nosotros con el Padre, del Padre con nosotros, y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que seamos uno en ellos, así como ellos son uno por medio del vínculo del amor. Amén. Esas son las 3 cosas que pedía Jesús al orar por la unidad nuestra con el Padre. Y ahora quisiera que veamos cómo Jesús nos modeló viviendo en esta tierra, que Él se unía al Padre. Y vamos a ir a Hebreos 5, del 7 al 9. Este pasaje nos habla de que a Jesús le fue necesario aprender la obediencia. Esta fue una forma en que Jesús se unía al Padre. Vamos a leer. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. La palabra dice que Jesús fue formado. Él tuvo que aprender la obediencia. Y la palabra dice también que Jesús fue tentado en todo, en su humanidad. Eso lo podemos ver en Hebreos 8:15. Él fue tentado en todo, igual que usted y yo. Y vea el versículo como lo dice de hermoso. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Tiene usted debilidades? Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Dice que Él se puede compadecer de nuestras debilidades, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó. Jesús como hijo fue formado. Tuvo pruebas, tuvo tentaciones, hubo ruegos, hubo llanto, pero como leímos, alcanzó el fruto esperado. Nunca pecó. Y al no pecar, Él vino a ser el autor de la eterna salvación de la que usted y yo gozamos hoy. Amén. Y la gozamos si usted y yo queremos obedecer, porque lo hace para aquel que obedece. Amén. Usted y yo necesitamos entrar en esa fila de lo que es la obediencia. Si estamos aquí y no queremos obedecer, estamos listos. Nos es necesario entrar en ese proceso de formación, así como usted ha formado o formó a sus hijos. El Señor necesita formarnos a nosotros en la obediencia. Y la obediencia es lo que perfecciona. La obediencia es que nos hace ser más uno con Él. Amén. Romanos 8, 28 al 30 nos dice que el propósito de Cristo en nosotros es formar su imagen en nosotros. Amén. Veamos otra característica de cómo vivió Jesús en esta tierra, que nos hace entender que Él iba siendo uno con su Padre. Y es la dependencia que Él tenía con Dios. Es la dependencia que Él tenía con su papá. Eso lo podemos leer en Juan 5:30. Jesús nos dice a nosotros, y ahí estaba hablando con la gente de la comunidad y les decía, no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. ¿Qué buscamos usted y yo? ¿Nuestra voluntad o la voluntad del Padre? Porque solo si buscamos la voluntad del Padre es que usted y yo podemos tener una vida que depende de Él. Vea lo que nos decía Sandra ahora en la mañana, que no estuviéramos afanados por lo que comeríamos, por lo que vestiríamos, sino que pusiéramos nuestra mirada en el reino de los cielos y Él añadiría una vida dependiente del Señor. Podemos leer también Juan 5:19. Aquí Jesús nos dice, entonces Jesús afirmó, estaba hablando a los fariseos, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará y los dejará a ustedes asombrados. En este pasaje, recién Jesús había sanado a un enfermo el día sábado. Y según la ley, eso lo podríamos leer en Éxodo 28. No lo tengo aquí, yo creo que Marisa lo pone. En 28 es cuando el Señor dice que Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que fue creado. Y al séptimo día descansó. Entonces bendice ese día. Y dice entonces no trabajar.
casarás, ni el que esté en tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, ese pasaje trae una tradición o marca un estilo de vida en el pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús viene y empieza a sanar el día sábado, es criticado y dicen que eso no va con Dios, que eso no va con la ley. Pero Jesús sanaba el sábado. Entonces, ahí, ¿qué podríamos entender usted y yo? Jesús tenía una relación, una comunión, una dependencia con Dios, que dice que Él hacía lo que veía hacer al Padre, que iba en contra de lo que en ese momento el pueblo judío creía que era lo correcto, por su cultura, por su tradición, y Jesús vino a romper ese esquema, vino a romper esa forma. Muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por tradiciones que nos enseñaron. No es cierto. Muchas veces nos cuesta cambiar comportamientos aprendidos porque creemos que eso es lo correcto. Pero si usted y yo nos acercáramos de una manera más profunda con Dios y le decimos: Dios, no sea lo que yo crea, sino lo que tú, el Señor podría venir a romper esquemas y tradiciones en la vida suya, para que usted tenga una vida nueva, para que usted tenga una vida más unida con Cristo, más uno con Dios. Debemos dejarnos penetrar esas formas, esas tradiciones que hemos aprendido de generación en generación posiblemente, y que nos hemos aferrado a ellas. Aquí Jesús, ¿a quién se aferraba? A la voluntad del Padre. Eso era lo que Él quería. Y qué bonito, no había pensado esto, qué lindo entender que usted y yo hagamos lo que veamos al Padre hacer. Qué comunión habríamos que tener para poder ser uno con Él. Me puse a reflexionar que de la única manera en que usted y yo podríamos permitirle al Señor que escuche y obre en esa oración que hizo Jesús para hacernos más uno con Él, incluso en esos espacios tan íntimos que usted tiene, que cuesta cambiar. La única manera sería que usted y yo nos humillemos, que usted y yo doblemos nuestra rodilla y le digamos al Señor: quiero recibir. Yo no sé si esto vale o no, pero conociendo yo al Señor al principio, yo solo le decía: no te quiero poner límites, porque uno iba a distintos lugares a buscar de Dios y decían unas cosas que usted no estaba acostumbrado, y yo solo le decía: no quiero poner límites. Había un lugar donde iba, yo decía: aquí yo solo voy a cerrar los ojos, Señor, y que lo que se diga y la oración y la alabanza tiene sentido, pero no puedo ver lo que están haciendo porque no entiendo. Y cerraba los ojos, y ahí el Señor habló con profundidad para mí, pero yo para ese momento no entendía. Pero le dije: no quiero ponerte límites. No ponga límites al Señor, quiera ir más allá. Vamos a ver otro rasgo del corazón de Jesús que define unidad entre Él y el Padre. Está en Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí hay unidad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, que era la más vergonzosa. Amén. Jesús tenía un corazón que se despojó, y ese espíritu está ahí dentro de nosotros. Él se despojó de todo lo que tenía a su favor por aferrarse a la voluntad del Padre. Amados hermanos, Jesús oró para que usted y yo tuviéramos ese tipo de unidad, de podernos despojar. ¿Usted quiere? No es fácil, pero yo quiero. Y yo me detecto cuando tengo cosas aferradas
aferradas. Te dices que esto cómo me cuesta soltarlo, pero tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que si usted y yo queremos, tan solo le pudiéramos decir, como nos dijo Joel hace 15 días, seamos sinceros: Señor, lo tengo agarrado esto, pero no lo quiero tener, quiero soltar, ábreme la mano. Claro, esas oraciones son peligrosas, ¿verdad? Porque ¿cómo nos va a abrir la mano el Señor? Tenemos que ir tratando de despojarnos de todo aquello que tenemos aferrado. Yo quiero un corazón que no esté aferrado a sí mismo. Aquí puse mis palabras. Quiero un corazón ejercitado en despojarse de sí mismo. Necesitamos tener ese ejercicio de que el corazón se despoje de lo que tiene. Pablo decía que todo lo ponía por basura, que todo lo ponía por estiércol, sus títulos, su inteligencia, su perspicacia, todos sus dones, todo lo ponía por estiércol. ¿A fin de qué? De conocerlo a Él. ¿A fin de qué? De ser hallado en Él. Amén. Yo quiero, espero que usted quiera, que el Señor nos ayude nada más a poder despojarnos. Y aquí quiero contarles, yo no sé si yo ya esto se los conté, pero los voy a contar. Como en el 2002 por ahí yo me metí a sacar un posgrado. Era muy diferente a cómo venía mi formación, ¿verdad? Yo me formé más como en una ciencia de la salud, que por ejemplo lo ponen a uno a hacer ejercicio y ver el efecto que tiene. Va muy orientado a la ciencia de la salud. Y me metí en un posgrado de las ciencias sociales. Entonces, quizás el mismo problema, la misma situación, teníamos maneras distintas de abordarlo. Pero donde yo fui, no valoraban mucho mi forma. Y yo decía, bueno, aquí voy yéndome, ¿verdad? Porque aquí no encuentro cabida. Porque cada vez que analizábamos un problema o analizábamos una situación, yo ponía mis referentes previos. Entonces yo dije, o me voy, porque no voy a poder pasar, porque los trabajos me los devolvían, mejor este trabajo, era terrible. El asunto es que yo decía, no, me voy a quedar y voy a dejar de analizar los problemas con mis referentes, los voy a poner a un lado. Yo decía, voy a dejar que eso entre. Y así fue. Y entonces fui aprendiendo. Como al año o año y medio la directora me dice, todavía me seguían devolviendo los trabajos, me ponían 7, porque ellos escribían como en 30 páginas lo que yo podía decir, no, ya esto está escrito en 4, ya esto está bien. Era mi formación. Y entonces llega la directora y me dice, Cintia, figúrese que ya el otro semestre viene una generación nueva de estudiantes y yo quiero que usted vaya y los reciba y les dé su vida aquí. Le hago yo, ¿cómo? Le hago yo, si soy la peor estudiante, le digo, yo soy la que saca más malas notas, ¿verdad? Y entonces me dice, no, Cintia, pero es que usted, hemos podido ver que usted se quitó los zapatos con los que venía y se puso otros. Y es la que más ha aprendido. Yo decía, ay, qué bonito que suena eso. Y vieran qué curioso, para ese mismo tiempo es cuando yo puedo decirle a Dios y clamo a Dios por un milagro. Yo no tenía ninguna relación con Dios, estaba apartada completamente, pero en ese ejercicio me atreví a pedirle algo que era imposible para mí, que cambiara mi manera de vivir. Pero necesitaba el ejercicio. Dios es tan bueno porque usó ahí donde yo estaba estudiando y me tocó el alma y me ayudó a decirme, Cintia, ya deje de estar razonando esto, poniendo esto, nada. Pude clamar por algo que era imposible para mi corazón. Amén. Nos es necesario quitar, nos es necesario despojarnos, nos es necesario decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer, sin límites, para ser uno con Cristo, para poder vivir la oración que Jesús hizo. Amén. Dios es bueno. Puede ser que al día de hoy tengamos áreas que todavía necesitan ser transformadas. Y le pido a Dios que haga
la hice al Señor de esta manera: quiero lo que usted quiera, no lo que yo quiero. Rendí todo, dije no quiero más nada. Y a los días, sin conocer del Señor, tuve una visión y estaba yo de frente, creo que ya se los he contado también, estaba yo de frente, de pie, y ahí lo que había era un abismo, y al otro lado lo que habían eran nubes con un blanco tan precioso que yo decía qué hermoso, pero esas nubes tocaban, me rozaban aquí, y yo sentía una paz, algo precioso. Ahorita se los cuento porque el Señor me pasa al otro lado, pero lo que quiero reflexionar es esto: de pronto hay áreas en nuestro corazón que están de este lado del abismo, así de separados del Señor. Aquí no hay opción para llegar al otro lado. Necesitamos ese toque milagroso, la respuesta de la oración de Jesús antes de ser arrestado. Amén. Necesitamos despojarnos. Una tercera característica en Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, y es que Él tenía un corazón lleno de amor por nosotros. Él nos amaba. Amén. Y aquí quiero traer a memoria cuando Jesús estuvo en el Getsemaní. Ninguno de nosotros quizás ha pasado un trago tan amargo como el que Jesús pasó ahí, porque Él sudó sangre. Sudar sangre es factible. Eso se llama hematohidrosis, que es una angustia extrema cercana a la muerte que genera que del sudor brote sangre. Y Jesús sudó sangre. Imagínense lo que Él, lo terrible para Él, pues Él sabía lo que venía. Había tristeza, había angustia, agonía, y le hizo tener ese proceso en Él. Y este pasaje es muy conocido para nosotros. Jesús va con sus discípulos al Monte de los Olivos, se lleva 3 más cerquita de donde Él va y le dice: espérenme aquí, velen conmigo, porque Él se sentía mal, se sentía triste, y va y ora, y todos sabemos que le dijo al Señor: si es posible que esta copa la quites de mí, y clamó así 3 veces, pero al final de cada oración el Señor Jesucristo le decía: pero no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. ¿Y por qué? ¿Qué movía? ¿Qué pudo mover a Jesús para decir: no, Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya? Y era por amor a usted, por amor a mí, que Él dijo: me enfilo en ese trago amargo que es morir en la cruz del Calvario. Y yo le daba vueltas. Bueno, ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué era necesario que Él muriera? ¿Alguno que me diga? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué Él tuvo que ser puesto a esa prueba tan grande de amor por nosotros? ¿Por qué murió Jesús? Nosotros necesitábamos que Él muriera para que perdonara, para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Nosotros estábamos en una condición de este lado del abismo y el Señor estaba al otro lado. Usted y yo no teníamos acceso al Padre. Él tenía que morir para abrir un camino entre ese abismo. Está en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Era necesario que Él muriera. Entonces, ¿qué estaba unido ahí? Que para mí caminan juntos: amor y verdad. Esa es la doctrina de Cristo. Uno solo y uno solo no funciona. Eso es algo juntos. Él decidió ahí por amor, porque dice que Él puso los ojos por delante de lo que significaría su sacrificio, su dolor y su vituperio, todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía la formación de su familia, de que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Entonces, ese amor de Cristo, ese amor ágape, es un amor que está unido, el amor ágape, con la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso es lo que está aquí escrito en la palabra de Dios.
y verdad. Amor y verdad. Usted puede encontrar varios pasajes en la Biblia que dice que con la verdad y el amor se corrige. Proverbios 16. Que el amor y la verdad unidos es el camino de la doctrina sana. Si me voy muy al amor y solo amo, entonces, ¿qué genero? ¿Qué pasa si usted no corrige a su hijo? Pero si solo lo corrijo, me vuelvo como un legalista. Se critica en todo. Es una unidad del amor y la verdad equilibrada, guiada por la palabra de Dios. Cuando hago yo esa oración al Señor de que solo quiero lo que Él quiere y tengo esa visión de estar de este lado, a los 3 meses, en un momento de oración, cierro los ojos y estoy del otro lado, en los brazos del Señor, porque ya ese día oficialmente hice la oración para entregarle la vida a Jesús y estaba del otro lado. Yo sé que ya todos estamos de este lado, así lo entiendo, ¿verdad? Porque hemos aceptado ese sacrificio, porque hemos aceptado el perdón del Señor, porque hemos buscado de Dios. Pero hay áreas que necesitan pasar por Cristo. Necesitamos tomar la cruz en esa área de nuestras vidas para que pase a los brazos del Padre, a los brazos del Señor. Amén. Cuando Jesús dijo que también ellos sean uno en nosotros, así como el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo, mediante la comunión del Espíritu Santo, que eso está en la palabra de Dios, ese vínculo estaba conformado de amor y verdad. Y aquí quiero compartirles otra historia. Es sobre una amiga del trabajo. Es una mujer que ama a Dios y ama al prójimo. Ella es una persona muy especial. Marisa la conoció, quizás compartió con ella 1 hora, 1:30, y tal vez pudiera decir que ella tenía un corazón especial. Ella ha pasado por procesos que le ayudaron a poner a Dios de primero, porque amaba a ambos, a Dios y al prójimo, pero lo que fue viviendo la ayudó a que Dios fuera el primero. Y por esas experiencias que les digo, ella ha ido aprendiendo a parar, a no irse del amor puro, sino a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Empieza a buscar el consejo de Dios, ora mucho, y con sus palabras esta semana me dijo, yo le dije a Diosito que me hablara bien fuerte, que yo pudiera entender cuál era su voluntad, porque eso es lo que yo realmente quiero. Una mujer que ya estaba llena de ese amor, tenía esa virtud o ese don, pero la verdad venía a ella. Quiero saber la voluntad de Dios, amor y verdad. Esta semana nos unimos para almorzar. Esta semana cumplió años. Entonces ya estábamos sentaditos ahí en la mesa, ¿verdad? Y me dice, ora vos, me dice, porque es mi cumpleaños. Entonces ya oro, ¿verdad? Y oro por ella. Pero inmediatamente viene algo tan fuerte dentro de mí como ella lo pedía. Y nada más entendí así, vida con propósito. Fue hermoso. Esta amiga mía ha rendido completamente su corazón a Dios, obedece a Dios, quiere la voluntad de Dios, ama a Dios y ama al prójimo. Hay una unidad que se generó ahí, que de pronto le toque buscar y conocer más personalmente a Cristo, sí, pero ahorita el Señor lo que me está diciendo es que está unida, que sobre ella ha sido derramada esa oración que hizo Jesús y tiene una vida con propósito en Cristo Jesús. Jesús oró porque fuéramos uno con Él, y en esa oración vamos a regresar a Juan 17, 20, 23, y ahí donde Él hace esa petición dice el para qué, y vamos a leerlo. Esos 2 versículos dicen así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú
oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como me has amado a mí. Amados hermanos, esta unidad tiene el propósito de que usted y yo llevemos el evangelio al que lo necesita. Llevemos fe, el conocimiento de Jesús y seamos instrumentos del amor de Cristo. Amén. Por eso oraba Cristo por nosotros. Yo quiero preguntarle esta mañana a usted, ¿quiere hablar de Jesús? ¿Quiere hablarle de Jesús a sus hijos, a sus vecinos, a su familia? Necesitamos estar unidos a Jesús, unidos. Queremos ser instrumentos de su amor. Aquí nos ha exhortado Joel, diciéndonos que complicamos las cosas, que lo que tenemos que hacer es amar al prójimo. Necesitamos un corazón rendido a la voluntad de Dios, un corazón moldeable, que aprenda la obediencia, que nos sometamos a Dios con reverencia, como lo hizo Jesús. Y si no la tenemos, la pedimos. Ese temor reverente que hemos de tener, porque el Señor nos escucha. Y mediante el someternos a la obediencia, el Espíritu Santo es el que hace la obra. No es ni usted ni soy yo, porque usted y yo no podemos. Es someternos de tal manera y es el Espíritu Santo el que hace la obra. 2, busque la voluntad de Dios y haga lo que el Padre dice, lo que el Padre hace. No hemos de aferrarnos a nosotros mismos, sino despojarnos de nosotros, despojarnos de nuestro yo. Es el yo del que hay que despojarse, porque puede ser que usted tenga razón, pero ¿qué quiere el Señor? Dejarnos llenar por el amor, por la verdad y la gracia de Dios. Amén, para que así vayamos siendo uno. Y quiero terminar con un ejemplo. Cuando Jesús ora, al poco tiempo va a ser arrestado, y al ser arrestado muere, resucita, y usted y yo recibimos esa bendición de ser libertados, de ser pasados de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz. Amén. Y eso me hace tener memoria de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Siendo Israel esclavos en Egipto, el Señor usa a Moisés, los saca de Egipto, los lleva a través del desierto y les decía que los iba a dirigir hacia una tierra prometida. Es como usted y yo, que lo que se nos promete es dejar de ser esclavos del pecado para ser hijos de Dios, libres. Pero en este proceso en el que el pueblo de Dios pasa el desierto y llega a la tierra prometida, doña Isabel nos ha enseñado muchísimo. Esta tierra prometida hoy día es nuestro corazón. Esta tierra prometida a la que llega el pueblo de Israel, habían frutos exuberantes, había un deleite para ellos. Ellos venían del desierto, ahí no tenían, y de pronto se ponían difíciles porque no había agua, porque no había que comer, pero en la tierra prometida habían frutos enormes, deliciosos, pero estaba poblada, había que conquistarla, y el Señor había dado qué área les tocaba a cada tribu. Y ellos, cuando entran a la tierra prometida, van dirigidos por Josué, y ellos van conquistando sus tierras. Y mientras Josué iba adelante, todo iba bien. Pero cuando Josué muere, ya lo que había ahí era una generación nueva. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezó a brotar lo que realmente había en el corazón de los israelitas, y empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y la historia de los jueces
es esa. El pueblo de Dios empieza a hacer lo malo ante los ojos de Dios, claman a Dios y el Señor los escucha, levanta un juez y ese juez los rescata de ese tiempo de cautiverio, porque cuando ellos empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Dios, el Señor deja que ellos sean cautivos por los enemigos. Entonces, cuando ya ellos pasan años de opresión por los enemigos, claman al Señor y el Señor los escuchaba y levantaba un juez. Pues resulta, y este es el ejemplo que les quiero poner, resulta que en esa primera entrada a Canaán, entran con Josué, Josué muere, empiezan a ellos a dirigirse por su corazón y claman a Dios. En ese momento, ¿quiénes los tenían cautivos? El pueblo de Moab. El pueblo de Moab se generó por una relación incestuosa. Moab, al ser un pueblo que se originó por una relación incestuosa, describe o es tipo de un adulterio espiritual. Cuando el pueblo de Dios, debía haber explicado antes, cuando el pueblo de Dios empieza a portarse mal ante los ojos de Dios, es porque ellos empiezan a dejarse llevar por lo que toma el trono en su corazón. Y cuando algo toma el trono en su corazón que no es Dios, ¿cómo le llamamos a eso? Idolatría. Entonces, en la historia de los jueces, lo que va ocurriendo es que va saliendo del corazón de los israelitas lo que vamos poniendo delante de los ojos de Dios. Y al ser este pueblo Moab, representa una idolatría de adulterio, de soltar a Dios, que es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amado, y agarramos otra persona a quien amar más que a Dios. Entonces, ¿qué podemos explicar que podría estar ocurriendo en el corazón de ellos? Amor por las cosas que hoy le podemos llamar por las cosas del mundo. Vamos a ver, nosotros podemos poner en primer lugar el trabajo. Nosotros podemos poner en primer lugar el dinero. Nosotros podemos poner en lugar, ¿qué? Primero, la familia. Aquellas cosas que están en este mundo que captan nuestra atención. Eso es un adulterio espiritual. Moab fue el primer pueblo que llevó cautivo después de que Josué murió. Idolatría de adulterio espiritual. Le adultero a Dios, poniendo los ojos en el mundo. Ahí hay un pasaje, ese es Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Eso es adulterarle a Dios, amar más otras cosas. Y no es solo el mundo, tal vez en el contexto puedo decir que sea el mundo, pero pueden haber otros amores que usted y yo tengamos. Por ejemplo, en una enseñanza que escucho los martes por la tarde, por ejemplo, este señor decía que el sentir vergüenza de hablar de Dios es adulterar con Dios. Eso lo podemos encontrar, no lo voy a leer, en Marcos 8:38 para que usted lo estudie en su casa. Entonces también eso puede reflejar un adulterio hacia Dios, tener vergüenza de hablar de Él. Pero ya cuando este pueblo clama a Dios y le pide que los ayude, que los liberte de Moab, el Señor le levanta un juez y ese juez se llama Ahot, y Ahot significa unidad. Vean qué bonito, unidad. Ese fue el juez que los rescató. Pero veamos quién era el papá de Ahot. El papá de Ahot se llama Gera, y Gera significa comida, significa grano, significa rumiar, significa meditar. Entonces unamos esas cosas. ¿Cómo somos rescatados de un adulterio que me tiene atrapado porque estoy enamorada, porque estoy enamorado de las cosas de este mundo? Uniéndome a la palabra de Dios, leyéndola, rumiándola, meditándola para que se haga una conmigo. Y entonces ese amor por las cosas que no son de Dios, que son propias de este mundo, yo voy a ser limpia
limpia y despojada por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto la meditamos? ¿Cuánto la rumiamos? Porque ella es la que viene a hacer esa obra en nosotros, juntamente con el poder del Espíritu Santo, juntamente con el derramamiento de decir una oración escuchada. Dijo Jesús que fuéramos uno, siendo uno con Cristo. Vamos a leer para terminar el Salmo 1, versículos 2 y 3. Salmo 1, versículos 2 y 3, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dios lo que quiere quitar de nosotros es lo que a usted y a mí nos estorba, nos hace infelices. El gozo verdadero es estar unidos a Cristo, unidos al Padre, unidos al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que esa pueda ser una meditación para esta semana, si se van de vacaciones, o que tomen tiempo para meditar ese gran amor por el cual el Señor murió por nosotros. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Realmente nos pone a meditar profundamente qué es lo que está primero en nuestras vidas. Eso es lo primero que debemos meditar. ¿Qué está primero en mi vida? Para poder ir al Señor y entregarle ese primer lugar que ha tenido tal o cual cosa, y entregarnos verdaderamente. Y hay un cambio tan radical que cambia y transforma nuestras vidas de una forma que ya no somos los mismos. Amén. Dios los bendiga en esta Semana Santa, y que puedan ustedes de veras meditar en esta palabra. Dios los bendiga, mis hermanos.